Vamos a continuar y terminamos el estudio 1, que es la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Y ya habíamos dicho que su intérprete es el Espíritu Santo y el tema central es el Señor Jesucristo. También vimos que el hombre debe de leer la Biblia para ser sabio, debe creer en ella para ser salvo y debe practicarlo para ser santo. Bendita es la palabra de Dios. También vimos el significado del término Biblia. El segundo punto fue la inspiración de la Biblia. El tercer punto fue la composición de la Biblia. Y comenzamos la estructura de la Biblia y hoy vamos a terminar. Hemos visto que la Biblia está compuesta por 66 libros y ha sido organizada en dos grandes secciones, que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Lo vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver el Antiguo Testamento. Habíamos dicho que tiene 39 libros y están organizados de la siguiente manera. Muchos de los que estamos aquí ya lo conocemos, pero es bueno recordar. Beto, que está iniciando, pues va a comprender muchas cosas que ha estado preguntando y a la vez las dudas que le han surgido al empezar a leer la Biblia. Y podemos decir que está organizada de la siguiente manera: el Pentateuco, que consta de 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y estos libros tratan de la creación y de la ley. ¿Sí? Luego siguen libros históricos, que son 12 libros. Y está compuesta por Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, o primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, que contienen la historia de Israel, que es el pueblo escogido. Y continúa con libros proféticos, que son 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cantar de los cantares, le dicen muchos. Y estos son llamados poéticos por su género literario. Gloria a Dios. Y también tenemos profetas, que son 17 libros y están divididos en 2 grupos. El primer grupo es profetas mayores, que son 5 libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego le siguen profetas menores, que son 12 libros: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los profetas menores no piensen que son menos que los mayores. Se identifican en esa manera porque los libros de los profetas menores son menos capítulos, pero en sí escriben lo que Dios les puso a ellos, las profecías que le dio el Señor a estos profetas. Tanto los mayores como los menores son de la misma inspiración divina de Dios. O sea que aquí no hay de que uno es mayor que el otro, no, es por la cantidad de libros o
los versículos en cada, o capítulo de cada libro, mejor dicho, ¿sí? Ahora, veamos el Nuevo Testamento, que son 27 libros, y están organizados de la siguiente manera. Todo está en el estudio que les envié. Todo lo tienen a la mano para que vayan siguiendo, vayan anotando, vayan subrayando. Por eso Brenda les pasó temprano el archivo. Está en PDF, lo pueden descargar tanto en su celular, en su computadora, en su tableta, o bien lo pueden imprimir, que son de gran ayuda para el estudio y la enseñanza de cada uno de nosotros. Ahora, dijimos que están compuestos por los evangelios, que son 4 libros. Y estos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ellos describen la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio entre los hombres. Ahora, los 3 primeros son llamados sinópticos. Estamos hablando de Mateo, Mateo, Marcos y Lucas. Eso lo vimos hace un mes. Recuérdanlo bien cuando estuvimos viendo lo de Juan, que le describí por qué se llaman sinópticos. Debido al paralelismo que presentan, relatan los mismos acontecimientos. Estamos hablando de los 3 libros primeros, Mateo, Marcos y Lucas, a diferencia de Juan. Por eso se llaman sinópticos. Ahora, Historia, que es un solo libro y es conocido como Hechos. Algunos le dicen Hechos de los Apóstoles, otros le dicen Hechos del Espíritu Santo, porque habla de los acontecimientos del Espíritu Santo. Pero Hechos es la historia que registra la iglesia primitiva. Y de ahí seguimos con epístolas paulinas, que son 13 cartas. Ahí le puse 13 libros, pero debe de ser 13 cartas, porque no son libros, son cartas. Cuando estamos hablando de epístolas, tenemos que mencionar como cartas, no libros. Los libros son los que mencioné antes, y los evangelios son los que mencioné hace un momento, los 4. Las epístolas son cartas. Cuando decimos libros, estamos equivocados. Y son 13 cartas. Probablemente en el estudio de la semana pasada debe tener, o por error dice 14, pero se lo corregí ahora porque muchas personas consideran que son 14 cartas o epístolas. Y ahorita les voy a decir por qué. Y consta de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda carta de Timoteo, Tito y Filemón. Ahora, epístolas generales o universales. Y aquí voy a hacer la aclaración. Son 8 epístolas. ¿Sí? Son 8. Unos le ponen 7 porque no incluyen hebreos. Incluyen hebreos en las cartas paulinas, pero Hebreos no corresponde a Pablo. Muchos la han mencionada como carta de Pablo, pero no. Hebreos está considerada entre las generales o universales. Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan y Judas. En las cartas de Hebreos, algún día les voy a dar un breve estudio
Y como identificación para los que ya conocemos, podemos identificar que Hebreos comienza muy diferente a todas las cartas de Pablo. En todas las cartas de Pablo comienza con un saludo y Hebreos no. Entonces, por esa y otras cosas no se le considera como carta de Pablo. Es más, no menciona. Pero en fin, no se trata del tema ahorita de que Hebreos lo escribió Pablo o no lo escribió. Se trata de que tenemos que identificar cuáles son las epístolas generales o universales. Ahora, como último estamos hablando del Nuevo Testamento. Tenemos profecía, que es un solo libro, es Apocalipsis. Y ahí está compuesto el Antiguo y Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Ahora, la importancia de la Biblia. Sabemos que la Biblia es importante para todos nosotros, pero hay que saber por qué es importante. Porque es el libro eterno. Habíamos dicho que hay muchos libros que escribieron escritores y todo lo demás y han cambiado, y la verdad otros ya ni están, han desaparecido, pero la palabra de Dios es eterna. Salmo capítulo 119 verso 89 nos da la confirmación. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y primera de Pedro capítulo 1 verso 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y confirma: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Preciosa confirmación. También porque es la máxima autoridad con respecto a cualquier doctrina que nos quieran dar a conocer o enseñar. Es la máxima autoridad, como lo describe 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, que lo vimos la semana pasada. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios? Nosotros, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que nosotros tenemos que estar preparados, bien preparados para toda buena obra. No porque ya me sé un versículo, un capítulo, ya estoy preparado. No, tenemos que prepararnos constantemente y siempre, porque nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso es que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye en justicia, para que estemos preparados y seamos perfectos para toda buena obra que el Señor nos ha encomendado, predicar su palabra. ¿Y qué más? Porque nos enseña y nos guía. El Salmo 119, verso 105, que es muy conocido por nosotros, por todos los que estamos aquí presentes, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. No la palabra del hombre, no de la palabra del evangelista, no de la palabra de los pseudo profetas y pseudo apóstoles. No, es la palabra de Dios. Es lámpara, es la lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que me alumbra, me guía y me lleva por el camino de verdad y de justicia. ¿Qué más? Porque es nuestro alimento espiritual, como lo confirma primera de Pedro capítulo 2 verso 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada como muchos la están enseñando, adulterada. Dice: para que por ella crezcáis
para salvación. Cuando es adulterada puede ser perdición, porque la palabra de Dios es pura, es perfecta y no está adulterada como algunos pseudos predicadores la están predicando. No vamos a meternos en más problemas, en detalles, pero aprendemos a discernir de acuerdo a la palabra. Porque al ponerlo en práctica hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, como dice Josué 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tendrás que leer, analizar de día y de noche. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es lo que diga el hombre. Cuando te dicen, veo que viene gran bendición, espérame tantito. Lee la palabra. No te dejes impresionar por lo que diga el hombre, porque la palabra de Dios es la que nos da la guía, nos da el conocimiento, nos hará prosperar en el camino y todo nos va a salir bien. Pero primero tenemos que andar conforme a la justicia divina, que esa lámpara sea la que guíe nuestros pies, es la que alumbre mi camino. Entonces, si yo leo, analizo, escucho, obedezco la palabra de Dios y la tengo de día y de noche en mi boca y en mi corazón, entonces al meditarla me hará guardar conforme a lo que Dios me está mandando y todo lo que yo haga me va a salir perfectamente bien porque estoy guiado por su Santo Espíritu. La actitud hacia la Biblia. Fíjense que si podemos analizar que las instrucciones que nos da la Biblia son divinas y son de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Y nos da las instrucciones para estudiarla. ¿Cómo debo estudiar la palabra? ¿Cómo debo de estudiar la palabra de Dios? Primero, tengo que permitir que Dios hable a mi corazón diariamente. Como lo dice el Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y para amar la ley del Señor, yo tengo que buscarla como esa delicia. Si yo amo la palabra de Dios, la ley de Dios, yo tengo que estar analizando y deseando esa palabra que me guíe todo el día y en ella estaré meditando. Estúdiela con el corazón y no solo con el intelecto. Porque muchos estudian, muchos se preparan para tener un intelecto, más no para tener una relación con Dios. Y el Salmo 119, 145 nos está confirmando. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Aquí me estoy haciendo yo un análisis y estoy confiando y declarando al Señor que yo voy a guardar sus estatutos, sus leyes y su palabra. Y el Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos del Señor? Nos está diciendo que la busquemos, amemos la palabra, la guardemos, que guarde sus leyes, sus mandatos y estatutos aquí en mi corazón. Al tenerlo en mi corazón, eso me hará que yo no peque, para que yo no caiga en el pecado de la cual me sacó, me rescató, me lavó, me restauró y me dio un nombre nuevo. Ahora, ¿cómo la debo de leer? En oración, para que la meditación empiece a fluir
mientras usted y yo medite la palabra, vamos a profundizar en su conocimiento. Y como mencionamos hace un momento en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La palabra de Dios. Y está confirmando nuevamente, sino que de día y de noche meditarás en él, analizando, meditar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él o en la palabra está escrito, porque entonces todo va a salir bien. Mi camino va a ser próspero como resultado de la obediencia y disfrutar de esa bendita palabra. Aplícala en tu vida diariamente. De esta manera tendrás grandes bendiciones y victoria en tu vida. Y Juan capítulo 14, verso 15 dice muy claramente, Jesús lo está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15:7. Recomendaciones para su lectura. Leer 2 veces la vida de Jesús, según los evangelios. Puede empezar leyendo el Evangelio de Juan. Después puede seguir con Hechos de los Apóstoles. Luego leer las epístolas. Finalmente el Antiguo Testamento. Pero yo les puedo decir algo, lo más importante. Hoy tenemos la dicha de tener Biblias. Y en cada parte final de la Biblia nos trae un programa de lectura diaria. Todos los días, los 365 días que tiene un año, para que podamos leer todos los días, analizar, escudriñar. Y cuando estás leyendo, lo que te ponga el Señor en tu corazón, anótalo. Memoriza un pasaje. Anota lo que no puedas entender y pide la guía del Espíritu Santo y después compártelo. O pregunta lo que te quede de duda. Y por último, otras recomendaciones. Escoge un versículo que te guste, que te haya impresionado. Y como dije hace un momento, apréndelo de memoria. Hay algo que me agradó al principio que hacía Félix y Brenda. Cada semana se dejaba un versículo para analizarlo, aprenderlo y posteriormente se daba en la reunión. Cada uno de nosotros lo vamos a volver a retomar, porque es una forma en que podamos seguir aprendiendo, pero no solamente aprenderlo, es analizar su contenido y lo que nos está hablando la palabra a cada uno de nosotros. Con un lapicero subraya los pasajes que son de especial interés. Acuérdate lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Sobre esto le voy a hacer un comentario más adelantito. ¿Por qué es importante? Nosotros tenemos que procurar con diligencia presentarnos ante Dios aprobado como obrero. Pero dice que usa bien la palabra, que traza bien la palabra, que analiza bien la palabra. Va a hablar de la palabra, no de mi palabra o la palabra del predicador. No es mi palabra, es la palabra de Dios y esa es la que debo de hablar. Esa es la que debo de compartir. No mi palabra, es la palabra de Dios. Y por último, obedece todo lo que nos diga su palabra.
Y aquí está el éxito. Obediencia. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando dice y los guarda, está dando a entender obediencia. Porque lo voy a guardar, sí, pero lo voy a sacar en el justo momento para hacerla prosperar en mi vida. Guardar es obedecer, atesorar y sacarla en el momento que yo tenga que demostrar que esa palabra es vida en mí. Porque al obedecerla, yo estoy demostrando que esa palabra me ha transformado. Con esto terminamos y nos vemos el próximo miércoles, primero Dios, misma hora y el mismo canal. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Amén.